Pues nada, pues venga, vamos con la entrevista. El que está hablando aquí es David Casademunt, ¿Qué tal? un tío de un barrio de Barcelona de puta madre, que acaba de sacar una película que es, si no me equivoco, que viene de un corto que se llama ostras, si lo tenía que buscar. La peli se llama El Páramo, pero no está basada en ningún corto. ¿No está basada en tu corto anterior? No, es que ha habido un poquito de confusión. También ha pasado con algunos medios que también lo pensaban. No, porque hay un corto que se llama La Bestia, que era el título original del proyecto, pero ese corto en realidad lo hicimos como una herramienta de venta para intentar persuadir a productores para hacer la película. O sea, no fue primero el corto y luego escribimos un guión de largo, sino que ya teníamos escrito el guión del largo. Lo que pasa es que no encontrábamos productores y se nos ocurrió hacer ese corto como herramienta de venta. Ah, amigo, vale. O sea, como era un poco de te enseño el caramelo para que Exacto. veas lo que puedo hacer y ya sabes lo que hay, ¿no? Tal cual lo has dicho. Y afloja la pasta que somos buenos. Entonces, claro, yo ayer veía una entrevista tuya y decían que solo que era tu primer largo y tal, Sí. pero yo creo que es tu segundo largo por lo menos, ¿no? O sea, es el primer largo de ficción. Vale, porque con Joan Capdevila haces otra, que no sé si es mediometraje o largo. No, era un largo documental. Largo Pero documental. bueno, claro, Rumba 3 de ida y vuelta, que ya hace 7 años de Rumba y 3 de... Fíjate, qué heavy. Que hace 7 años que hablamos entonces tú y yo Sí, porque yo te hablando. veía que no tenías esa barba. Solo me ha salido esta desde entonces. Pues hicimos ese documental sobre la vida de Rumba 3, ¿no? Y realmente era un documental que combinaba entrevistas con ficción y que actualmente se puede ver en Filmin. Sí. Pero sí que es verdad que no era una peli de ficción, ¿no? 100%. Entonces, esta es El Páramo, la ópera prima de ficción al 100%. Oye, ¿cómo de repente, cuando te dan y te dicen de Netflix, vas a hacer esto y te lo producimos y te vamos a ayudar y eres el que manda? Y empiezas a hacer el casting de actores, incluido el niño, Unai, ¿no? No, Asier. Asier, perdona. Eh, cuando empiezas a hacer todo el casting, que me imagino que tiene que haber sido la hostia, tiene que haber habido bofetadas. Tú cuando empiezan a salirte todos estos nombres grandes, ¿cómo te bloqueas o ya lo tienes claro? Mira, una curiosidad es que este proyecto con Martí Lucas y Fran Menchón, que son los co-guionistas de la peli, lo empezamos a escribir en 2014. Y por aquel entonces era inimaginable para nosotros que la peli se acabaría levantando con la dimensión con la que se ha levantado. O sea, una peli para Netflix que se iba a estrenar a 190 países es una cosa, era un planteamiento inimaginable, de ciencia ficción por aquel entonces. Y nosotros bromeábamos con la posibilidad de que Roberto Álamo y Inma Cuesta pudiesen ser los protagonistas. Fíjate tú, al final las cosas, la vida, se ha trenzado de tal forma que nos ha llevado a la posibilidad real de que Inma Cuesta y Roberto Álamo sean los protas de la peli. Entonces, yo que soy una persona muy mitómana, porque en mi casa se me educó desde el amor al cine y en mi casa había cuadros de Charlton Heston y de Clint Eastwood colgados en las paredes, y yo siempre los actores y actrices y directores y gente de la industria del cine los admiro muchísimo y me pongo muy nervioso. Yo lo gestiono mal eso. Y para mí al principio era muy difícil tener reuniones con ellos dos y estar tranquilo, aparentar tranquilidad. O sea, yo creo que lo hice bien, que actué muy bien delante de ellos, pero dentro mío era una fiesta, un manojo de nervios que no te lo puedes ni imaginar. No, bueno, sí, me lo imagino, porque a veces conoces a alguien que dices, wow, no pensaba que te iba a conocer y Claro. es cuando pierdes completamente los papeles sin querer. Pero hay gente que lo lleva muy bien esto, que hay gente que no es nada mitómana y que como que lo lleva con más naturalidad conocer a gente famosa y demás, pero yo, y creo que tú también por lo que dices, hostia, a mí me impresiona. Sí, a mí me ha impresionado conocer a según qué personas y sobre todo tener que hacer alguna tontería delante de ellos, aún más, con más nervios todavía, ¿no? Pero bueno, ¿qué te quería decir? He estado viendo muchas cosas de entrevistas que os han hecho a todos. Una cosa muy fea que tengo que decirte es que, joder, no te nombraron en El Hormiguero. No pasa nada. En realidad, yo agradecí
que no me dijeran de ir, ¿eh? Porque yo lo hubiese pasado fatal, porque yo soy una persona que tengo ciertos problemas con a veces entender las bromas. No sé por qué mi cerebro, no sé cómo está configurado, que a muchas veces las bromas no las pillo. Entonces a mí me cuelan unos goles que no te lo puedes ni imaginar. Y entonces un programa de humor como El Hormiguero, ¡buah! Para mí sería una pesadilla, ¿eh? O sea, lo pasaría muy mal. Entonces, por mí fue genial que fueran Inma y Roberto. Y bueno, oye, a ver, al final pues estuvo bien la entrevista y no pasa nada que no me mencionaran, no pasa nada. Mientras la gente vea la peli, ya estamos contentos. Y otra cosa que lo que he visto mucho es que nadie acaba de definir, ni, bueno, también los actores y tú, de la película, no acabáis de definir lo que es la bestia, el miedo, el tal, el bicho, ¿sabes? Ahí es el rollo que dejáis como una ventana muy abierta al miedo interno de las personas en un momento dado, que, que es algo que tú tenías alguna pesadilla con cosas de estas de pequeño o algo. Bueno, mira, es que una cosa importante que creo que hay que explicar para los oyentes es que El Páramo no es una película de terror de sustos, es una peli de terror psicológico, de cocción lenta y de atmósfera malsana, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros ya desde el guión quisimos lanzar ciertas preguntas al espectador sin resolverlas del todo, como por ejemplo lo que tú has dicho, ¿no? ¿Qué es esa bestia? ¿Qué significa? Cómo se ata esa bestia con la enfermedad mental de alguno de los personajes, ¿no? Y entonces, claro, esa pregunta nosotros ya, desde el momento en que desde guión y dirección no queremos responderla de forma definitiva, ya no la podemos resolver ahora, ¿sabes? Sería trampas por mi parte. Tiene que ser el espectador el que acabe de rellenarlo. Entonces, bueno, sí, claro, yo de pequeño he visto monstruos y bestias en mi casa, porque, bueno, a mí yo soy un súper fan del cine de terror y realmente yo siempre he sido muy, muy cagao. O sea, mi padre era bastante sádico y me ponía pelis de terror bastante fuertecitas para la edad que yo tenía, pero a pesar de que yo tenía pesadillas, se las pedía también, porque me encantaba. Así que bueno, inevitablemente veía monstruos. Un poco masoca. Yo te voy a decir, cuando me pensé que lo había pillado rápido cuando llega el primer personaje o protagonista a la peli, a la casa donde están ellos, Mm, como, bueno, en el río y todo esto. mm. Claro, eso es una pieza que yo no he visto a nadie que habla mucho de ella en las entrevistas, que él es un poco el que inicia la Sí, movida del señor. padre. Es el Y detonante, exacto. claro, porque se supone que estamos a finales del siglo XIX, han habido muchas guerras, esta gente se evade para vivir en soledad y hasta que todo pase un poco y se marcan los límites del páramo y todo esto. Pero ese personaje primero, yo todavía no he escuchado a nadie que le saque un qué, porque al fin y al cabo aparece degollado, como se degolla en teoría el padre, como en teoría se degolla la madre. Podríamos decir que es una familia de degolladores. La verdad es que tienes toda la razón. No se ha hablado del personaje del hombre de la barca. Me han preguntado, es que nadie me ha preguntado realmente, interpretado por un fantástico actor que es Víctor Benjumea, con el que hemos trabajado en muchos cortometrajes y un crack y que espero que tenga las oportunidades que merece porque es un tío espectacularmente bueno. Y ese personaje, bueno, lanza también preguntas al espectador. ¿De dónde viene realmente? Claro, Las heridas que tiene se las ha hecho él mismo, se las ha hecho un ser paranormal, se las ha hecho la guerra. Aquí cada uno que responda en base a claro. lo que yo creo, cada persona crea. Alimentas con esa escena alimentas a la bestia en el Claro, fondo. A la claro, claro, bestia exacto. supuestamente imaginaria que el niño al final no le tiene ningún miedo, al revés, la tira hacia atrás. Y yo qué sé, es que es una movida muy chunga lo que has hecho. Eres consciente ya. Sabes que de aquí a 10 años era una peli de culto esto. Hostia, mira, ¿dónde hay que firmar? Yo Venga, no, toco madero. lo digo, porque es una peli que viéndola una vez no la pillas bien del todo. Ujú. Tienes que revisualizarla, pensarla y entonces averiguar y comerte la cabeza. Como tú me acabas de decir, te han hecho entrevistas y nadie te ha preguntado por el primer Sí, personaje que aparece fuera del entorno, que claro, para mí es donde empieza todo un poco en la casa de ellos, ¿sabes? claro, El claro. detonante.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y al final, ellos no tienen la respuesta definitiva de dónde sale ese tío, ¿no? Y eso lo único que provoca es que, como tú bien dices, su sugestión, por las historias que conocen, por sus experiencias traumáticas, la sugestión empiece a moverse, a moverse, a moverse, y eso ya es una espiral que se va haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve que crece. A lo largo de la película, con todos los eventos que se van sucediendo, esa sugestión, esas dudas, van creando un monstruo, ¿no? Claro. Psicológico e interior, que al final es lo mismo que vive. Es tan incierto para el espectador como para los propios personajes de la película. Entonces a mí me gustaba un poco ese juego de decir que el espectador no tiene que saber todas las respuestas para que también se sugestione y también se cree en su cabeza esa bola de nieve de la misma manera que le está sucediendo a los personajes de la película y tú puedas empatizar con esa desorientación de no entender del todo qué está sucediendo y que eso provoque una angustia brutal en el espectador, porque al final es lo que está experimentando sobre todo el niño, que es el personaje a través de quien vemos la película, porque la peli Sí. está explicada desde sus ojos y un niño sabe muy pocas cosas de la realidad y de las cosas tal y como son. Yo la verdad que cuando el primer personaje a mí ya me rayó bastante y fue el que me hizo reflexionar un poco sobre el tema de la película una vez vista la película. Uh Porque -huh. esta película además tiene muchos silencios, tiene mucha fotografía, tiene muchas idas de olla porque te da a pensar y a comerte la cabeza entre una escena y otra, según los ambientes que vas viendo, el círculo que no se puede pasar. Hay un montón de claves que es lo que te digo, ¿no? De una vez, si la quieres entender más o menos entre comillas, como algo tal, de una vez no la tienes que ver muy concentrado para mí. Bueno, es un poco también el juego que nosotros le proponemos al espectador. Entonces habrá espectadores que a este juego no les importe una mierda y no les guste y entonces pues oye, no pasa nada, ¿sabes? O sea, al final cada peli propone un juego distinto y en este caso a nosotros nos hizo gracia, nos ha motivado proponer este juego al espectador, ¿no? Vale, mira, estas son las piezas del juego, ¿no? Los ingredientes. ¿Entras o no entras, ¿no? A jugar a esto, a completar tú, con tus miedos, con tu imaginación, con tu background, completa tú los agujeros. Y como bien dices, probablemente, si la volvieses a ver, podrías completarlos de otro modo o acabar de completarlos definitivamente. No, la verdad es que yo, así entrando un poco en el cachondeo, estaba pensando, Níker Jiménez, ¿sabes que hace una sección de cine de terror y psicológico? Hostia, pues no lo sabía, ¿eh? Sí, analizan películas de terror y de terror psicológico. Oye, Y no me llamémosle. gustaría para nada que, amigos del misterio, la Vica Moon, aquí lo tenemos, Buah, cine psicológico, ¿te pues imaginas? anda que no me gustaría, sería brutal. Sería un pedazo de público y lo flipas, ¿eh? De verdad, Sí, sí, pero aparte que una es que me película que, parece. es que eso es una película que te tiene ahí como psicológicamente como atado, ¿sabes? Y eso está muy bien, porque es algo que no se lleva tampoco mucho. Oye, próximos proyectos que tienes ya seguro. Bueno, ¿Has querido firmar ya 6 o 7 pelis? ¿Actores? ¿Cuántos han llamado ya? me ha costado muchísimo levantar esta película, muchos años de vagar en un desierto solitario, los tres guionistas sin productor detrás. Al final, la productora rodar y rodar con toda su generosidad y toda su maestría entraron en el proyecto y cuando ellos entraron ya, ellos llamaron a Netflix y Netflix subió al barco muy rápido. Pero fue un vagar por el desierto al principio muy complicado de prácticamente 6 años y solo espero que para la segunda película no sea tan largo ni sea tan difícil. Espero que esta peli, haber hecho El Páramo, nos ponga en otro lugar que nos posibilite hacer una nueva peli, no en tantos años. Tenemos nuevos guiones, estamos trabajando en nuevos guiones y en realidad estamos trabajando en 3 guiones que son sátiras, son comedias negras, no me digas por qué, nos ha salido así, no tienen nada que ver con El Páramo, pero son 3 relatos que nos gustan mucho y a ver si hay suerte, toco madera y sale alguno de ellos. Ojalá. Mira, yo creo que sí. Hombre, con la publicidad que estás teniendo y con el desgaste físico que te veo que llevas ya de tanta entrevista. Perdona, es que Pues estoy. tranquilo, hombre. ¿Estás bien o no? Acabo de pasar el COVID por segunda vez. ¿Qué me dices? Hostia, qué Sí. putada. No, ¿Cómo no pasa nada. estás?
Bien, lo que pasa es que tengo un poco de tos y a veces me da con la calefacción, la tos me sale antes. Pero Bueno, no, genial, genial. ánimos. Sí, y eso es bueno. En fin, y no estoy vacunado, ¿eh? Que no se puede decir. Mm, ya. Pero no estoy vacunado por la segunda vez que lo paso en 6 meses. Joder. Entonces, claro, supuestamente tienes 6 meses de inmunidad. Digo, pues cuando se acabe la inmunidad me pincho, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, en fin, que esto no es para esto. No, pero mira, en relación al COVID te puedo contar una curiosidad, que es que al final, o sea, esta peli, nosotros la empezamos a escribir en 2014, pero fíjate cómo resuena ahora esta historia por una infeliz casualidad de que ha coincidido que la hemos rodado y se ha estrenado en plena pandemia, cuando es una peli sobre gente que está aislada y que a media peli se confinan todavía más. Entonces, y huyen de una amenaza intangible exterior, ¿no? Entonces, nosotros no lo escribimos pensando en esto, pero claro, ya la rodamos en tercera ola de COVID y sí que es verdad que algunas cositas ya las ajustamos y las cambiamos y las interpretamos distintas porque estábamos viviendo una situación parecida a la que vivían los personajes. Sí, no, no, sí. Bueno, de hecho hay ya, aparte de unas pelis de hace 5 o 6 años atrás, han salido como 3 o 4 más sobre el tema de, Mm. de COVID y tal. Lo que pasa es que, claro, lo tuyo es muy psicológico, es muy bestia, acojona, sobre todo el tramo final acojona bastante. El papel de Asier, para mí es el centro un poco de la película, está súper bien este niño, le tendrían que dar un Goya, ya mismo. Ojalá, ojalá, ojalá. Hombre, cuando un niño coge esa responsabilidad, a mí los niños no me gusta que sean actores y todo esto desde pequeños porque creo que se les quita parte de su infancia, ¿vale? Como músicos Ujú. pero cuando ves que puede ser más, hay dos tipos de niños que hacen esto, ¿no? Los que es por los padres y los que lo hacen por vocación, ¿no? Y el que lo hace por vocación y lo hace bien, joder, se le nota. Y eso es así de simple, ¿no? Y así es, la verdad es que para mí conduce la película de puta madre. Es un crack. Hay una cosa importante también a explicar, que por ley no puedes rodar muchas horas con un niño al día, ¿vale? O sea, eran 10 horas de jornada, pero tú por ley no puedes estar 10 horas currando con un niño. Entonces él tiene un máximo de horas y entonces contábamos con varios dobles y especialistas. Entonces hay muchos planos, muchísimos más de los que la gente cree que no es así. O sea, todo, cada vez que hay un escorzo, un plano general, sus manos, hay muchos planos que no son él. Eran tres chicas que les cortamos el pelo para que fuese igual que él y que tenían su estatura. Y entonces, pues es muy curioso. Entonces, yo que lo sé, lo veo clarísimo. Hostia, ese no sé si ese tampoco, ese tampoco. Pero claro, Pero si lo sabes, lo ves muy claro. Y en realidad, fíjate, si algún día vuelves a ver una de Harry Potter, eso en las de Harry Potter se nota bastante, si te fijas. O sea, cada vez que hay un primer plano, pues es el Daniel Radcliffe, ¿no? sí, no, La Emma Watson, pero luego en los generales no son ellos. Pero bueno, eso es una curiosidad. genial. Bueno, pues nada, David, no te molesto más. Muy súper, bueno, súper contento de primero que me hayas atendido. Muchas gracias a Netflix Tú también. sabes, me hace mucha ilusión haber hablado contigo porque me lo pasé muy bien en la entrevista que hicimos hace 7 años, cuando Igual, hablamos de Rumba 3 y no sé, siempre he tenido un recuerdo con mucho cariño de esa experiencia y me hacía mucha ilusión volver a hablar contigo, de verdad mira, te lo digo de corazón. lo lleva que te acuerdes de él para la próxima película. Hombre, esto ya es tradición. Pues nada, David, que súper encantado, que mucha fuerza, que siga así y que para cuando hagas otra top de estas te acuerdes de los pobres. Un abrazo muy fuerte, Juan. Igualmente. Adiós, gracias. eh, Sigo aquí.